Ha habido, digamos, hay muchos casos, ¿no? No podemos generalizar, pero digamos, viéndolo desde la historia, digamos que el humano, fue perseguido y lo han utilizado sobre todo para, ordeñarlo energéticamente, ¿no? Ujú. Pero al mismo tiempo que lo han ordeñado energéticamente, ha sido utilizado como comida, es Sí. decir, ha sido alimento de los reptiles, ¿no? Ujú. Y también, es muy utilizado y fue utilizado para estas ceremonias, ¿no? Satánicas Ujú. que se han hecho ahora de moda y para obtención de sustancias. Todo Ujú. eso podríamos hablar de ello, pero es mejor, digamos, dejarlo en una esquina, ¿no? Pero, Claro. pero ha sido utilizado. Entonces ha sido perseguido. Sí. Algunos, algunos grupos, que son los que se denominan los intraterrenos, fueron capaces de esconderse en las cuevas y de llegar a sitios que todavía estaban vibrando en quinta densidad. Por lo tanto, ahí los reptiles, aunque pudieran entrar, no los podían ver porque en frecuencia no estaban visibles, ¿no? Y Okey. fueron también ayudados, ¿no? Fueron Ujú. también ayudados. Entonces, esa es cuando se entrevistan o gente sale explicando que son intraterrenos con diferentes nombres, diferentes presentaciones o tal, es este grupo que realmente lo que hicieron fue escapar de la persecución, ¿no? Luego hubo otros grupos que se tuvieron que refugiar en zonas de difícil acceso, de Ujú. muy difícil acceso, ¿no? Ujú. Y aquí viene una contradicción muy, muy, muy curiosa, ¿no? ¿Quiénes son estos supervivientes, no? Pues los que nosotros consideramos como los pobrecitos que están ahí en la selva, que están ahí en Australia, los aborígenes, Ujú. Ujú. en alguna montaña asiática, Ujú. en sitios del Amazonas. Sí. Esos son los verdaderos supervivientes que todavía conservan parte de la genética original, es decir, con Okey. la genética que se manifestó al inicio, ¿no? Sí. Y que nosotros no les hemos dado, digamos, mucha atención, ¿no? Digamos, los hemos tratado pues como habitantes, digamos, de quinta categoría del planeta, ¿no? Claro. Y luego hubo otro grupo muy importante que también digamos, ya por fallos de los propios reptiles y de los híbridos, eh, eh, no me voy a extender mucho, pero bueno, digamos que la persecución del ser humano fue bastante trágica y digamos que el planeta y la civilización, una civilización muy potente que existía de Ujú. humanos, Ujú. fue destruida a través de armamento de destrucción masiva, por llamarlo de alguna manera, por parte de estas civilizaciones, ¿no? Sí. Y un grupo logró, digamos, esconderse en los bosques, en zonas lejanas donde para sobrevivir, bueno, lo pasaron mal, ¿no? Claro. Y este grupo posteriormente, digamos, se quedó aislado en zonas súper remotas porque los dracos dieron órdenes a esos ejércitos, ya Ujú. ejércitos, digamos, de apariencia humana, pero ya compuestos por reptiles, oriones alfa híbridos, y dijeron, bueno, acaba con esto, con lo que tenga estas características, vas y acaba, ¿no? Ujú. Y ellos cuando llegaron a esas zonas, pues se encontraron con zonas despobladas, nieve, frío, Mm. animales salvajes, Mm. tigres, osos, serpientes, y pues los propios generales dijeron, esto es imposible que sobrevivan, ¿no? Ujú. Es Ujú. imposible, Ujú. no pueden sobrevivir. Ujú. Y entonces ellos mismos dijeron, mira, mejor nos quedamos en las ciudades, y entonces por incapacidad de los propios ejércitos de persecución, sobrevivió este grupo, ¿no? Ya. Entonces este grupo pasó el tiempo y cuando, digamos, ya alcanzamos, digamos, vamos a llamarlo la revolución industrial, o lo que nos contaron que fue la revolución industrial, Ujú. fue cuando ese grupo empezó a establecer otra vez contacto con lo que conocemos como humanos, ¿no? Como humanidad. Ujú. Y por su genética empezaron a distribuir, se empezaron lógicamente a procrear entre sí con otros grupos, Ujú. pero su genética era más potente.
okey. Era mucho más potente porque eran los humanos originales. Y empezaron a transmitir la genética, aunque dormida, ¿no? Ujú. Digamos, parecía que no eran humanos porque se estaban mezclando con híbridos, sobre todo con híbridos, pero empezaron a generar esa genética y le empezaron a transmitir. Eso es lo que nos salvó de alguna manera al resto de humanos, esa genética que se fue distribuyendo y luego también por guerras, conflictos, fueron emigrando y llegando a otras zonas del mundo, aunque en menor proporción, ¿entiendes? Pero la realidad es que digamos, de los negativos en el mundo fue total, ¿Quién es este grupo, pleno. Luis? ¿Este grupo lo conocemos? ¿Este grupo que preservó? No tiene un nombre como tal, no tiene un nombre como tal, pero está muy ligado a lo que son los pueblos eslavos, a los Okey, pueblos eslavos. Y okey. son grupos que, de hecho, hay un documental Ajá, fantástico, y digo fantástica porque se trata de una mujer ajá, superviviente de estos grupos, que te voy a pasar el link, por favor. y se llama Agafia la señora, Okey. y es la historia de una familia que encontraron en Siberia y que no tuvo comunicación con el ser humano y encontraron una familia ahí perdida y ellos se denominaban los antiguos cristianos. Ujú, ujú, Y tenían, y es muy, muy interesante porque esta señora tenía una Biblia y tiene varios libros de la época, ujú. y es capaz, digamos, de hablar tanto el ruso como un idioma antiguo de ruso, muy antiguo, pero que se puede vincular con el sánscrito. Okey. Y la información de los escritos y la filosofía de esta mujer es muy interesante porque ella no puede tener esos conocimientos, es imposible. Es decir, Claro, esa mujer nació en el bosque ya. y estaba aislado. Es muy interesante, luego te enviaré el link, ¿no? Sí, 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 por favor. Entonces hubo esos núcleos, digamos núcleos esas de población que luego no fueron, posteriormente los negativos se dedicaron a intentar generar un dominio total. Y ese dominio total, cómo lo consiguieron, no? Bueno, lo consiguieron con lo que nosotros conocemos actualmente como tecnología. Ujú. Es decir, la tecnología que utiliza actualmente el ser humano es una tecnología de origen, la proporcionaron los grises o el conjunto de la civilización de los grises. Sí, Y es una tecnología que no es favorable al ser humano, es decir, de acuerdo. energéticamente nos hace daño. Energéticamente A ver, nosotros ¿dónde está la utilizamos esa cámara? tecnología Mira nada más. y nos hace, es nefasta para nosotros. Pues sí. Aparte de esta tecnología, ellos generaron unos sistemas que fueron llevando, y es muy difícil que lo entienda el ser humano porque es una planificación que no se da por décadas, ni siquiera por cientos de años, sino que son planificaciones que nos han llevado a determinadas guerras, a determinadas conclusiones, a determinados enfrentamientos, a determinados baños de sangre, Mm, digamos, a orgías energéticas que estos seres utilizan y que han permitido que el ser humano haya caído en una situación que somos, digamos, esclavos de un sistema y que quieren llevar ya a la digitalización total del ser humano con la introducción, y ya lo han conseguido en un porcentaje, ujú, con la introducción de los nanochips ujú. dentro del cuerpo humano. Sí. Significa que a través de emisiones de onda, y esto Ujú. no es ciencia ficción, esto se puede corroborar que esta tecnología ya existe, de emisiones de onda, son capaces ya no de dominar al ser humano por la conciencia colectiva, ¿no? Por esa neblina, ¿no? No, no, ya directamente por órdenes directas Oh, guau. al sistema, Ujú. al sistema que las nanopartículas generan dentro del ser humano para un dominio total, ¿no? Entonces pasaría a ser ya una civilización de biorobots, Mm. por llamarlo de alguna manera, que operan dentro de cuerpos humanos y por lo tanto, si ellos llegaran a ese dominio total de un porcentaje todavía del restante de humanos, pues ya apague, vámonos, ¿no? Luis, Pero perdóname, ¿es útil saber a qué tipología pertenece cada quien?
¿O más bien el objetivo es Mm, elevar la eh, vibración? digamos que a nivel de la tipología yo te estoy hablando, los humanos restantes eh, sí podrían, digamos, determinar a qué raza pertenecen, ¿no? A nivel de estas civilizaciones de las cuales somos o estamos genéticamente emparentados. Entonces, hay mucha gente que dice, ah, yo soy pleiadiano, yo soy siriano, yo soy de aquí, yo soy de acá, ¿no? O yo soy de otras razas que yo no menciono, pero no las menciono simplemente porque las autorizadas a intervenir y a liderar son estas. Es Ujú. decir, y luego estas razas están dentro de la federación y la federación pertenece a otra organización mayor, que sería el Consejo Galáctico. Este Consejo Galáctico está supervisado digamos, por estos seres que yo visité o que me hicieron visitar, que son los de Capos, y Ujú. a su vez, en la buena noticia, que esta es la parte positiva, esto está supervisado. Llegó un momento que esto era tan triste, digamos, el dominio era total, que llegó Sí. un momento que el propio creador dijo, no, se acabó, El aquí creador intervengo yo. supremo, el El uno. creador dijo, Mm. el uno, lo que la gente quiere entender por el uno, por el Padre o por Dios. Pero la El máxima creador jerarquía dijo, humanamente la entendible. máxima jerarquía dijo, señores, esto se para y esto lo voy a controlar yo. Sí. Entonces Ujú. entró bajo control. Por eso separaron muchas de las... Hay mucha información, lógicamente, en la red y la gente se vuelve loca. Y parte de la tipología te viene a explicar por qué hay tanta variedad de información. Porque dentro de los buenos también hay esa variedad. Lo que pasa es que no me meto en ello porque nos volvemos locos, ¿no? Entonces, dentro de los buenos, dentro de estas almas o de estos seres que han encarnado en el planeta, hay mucha variedad. Imagínate, nada más de las 4 que te estoy contando. Luego, si metemos otras civilizaciones o metemos mundos paralelos o Claro, metemos intraterrenos o claro. metemos, entonces nos podríamos volver locos, ¿no? Pero Ángeles, sí. eh, bueno, Los Ángeles ya estaría, digamos, dentro del sistema de supervisión angelical que hay por parte del creador, ¿no? Sí. Entonces, el creador llega un momento y dice, esto lo controlo. ¿Por qué? Porque hay demasiada información. Mucho del porcentaje de esa información no es real, es decir, el control era total y era de tal manera que los negativos lograron controlar incluso los grupos esotéricos, Claro, los grupos claro. de meditación, Sí, los grupos de nueva era, claro. la información que supuestamente venía canalizada por el astral. ¿Por qué menciono ahora el astral y por qué es tan importante el astral? ¿No? Porque el astral fue un elemento de control de los negativos. El astral no era negativo en sí, el astral era una zona de descanso y digamos de experimentación también. Tú no solamente experimentas cuando estás despierto, Ujú. también experimentas cuando estás dormido, estás generando tus experiencias. Lo que pasa es que el astral es un reflejo de lo que se vive en el planeta. Ujú. Entonces, lo que se vive en el planeta se refleja en el astral. Y por lo tanto, los negativos, sabiendo esto, lo utilizaron como elemento también de control. Claro, Entonces, todo el tema, digamos, o toda la base que se daba en el astral, de alguna manera también estaba condicionada, aunque visualmente o la experiencia fuera, digamos, deslumbrante, estaba también, digamos, la mano detrás del negativo, controlando y, digamos, dando determinadas instrucciones a nivel de subconsciente para que esas personas despertaran físicamente y siguieran pensando o siguiendo determinadas tendencias, ¿no? No sí, me meto más en detalle, pues porque ya sería rizar el rizo, ¿no? claro. Este, pero el astral ha sido muy importante, ¿no? Muy importante. Entonces, esta gente se metió en todos los grupos. Entonces, incluso se metió a controlar la información válida. Es decir, cuando en la época antigua se dio una información válida, y Ujú. aquí podemos nombrar los Vedas, Ujú. ¿entiendes? Ujú. Este grupo fue y la mutiló y la Claro, intentó destruir, la intentó ocultar, la intentó quemar y lógicamente hubo otros grupos que pues, lograron preservar ese conocimiento y esconderlo en determinados sitios
donde los negativos nos fueron capaces de entrar, ¿no? Sí, Entonces, cuando vinieron otros maestros, digamos, a intentar transmitir esa información, también los atacaron. Fueron claro. a por ellos, los menospreciaron o hicieron que quedaran mal ante la audiencia, generando determinados tipos de manifestaciones que ellos son capaces de hacer en nuestros días. Ahora ya lo entendemos porque podemos entender, digamos, lo que es un holograma, ¿entiendes? Claro, Pero claro. imagínate esto hace 100 años, ¿no? Sí, exacto. Imagínate esto hace 100 años, en una sesión, vamos a denominarlo de espiritismo, pues que ellos eran capaces perfectamente de manifestar un holograma. Claro. Entonces la gente que estaba en esa sesión, pues, se lo creía totalmente porque lo estaba viendo, lo estaba oyendo, lo estaba percibiendo. Entonces, ha habido mucho engaño. Sí. Y ese engaño ha sido, digamos, utilizado sobre todo para seguir manteniendo a la población en un nivel de baja frecuencia. Es ¿Qué es es pasó? probable, Luis, que puedan volver a intentar eso, pero ahora con la tecnología como está ahorita, o sea, el famoso Blue Sí, Beam. sí, es muy probable que intenten como último recurso, pues generar lo que se habla de invasión extraterrestre, ¿no? Claro, claro. Intentar generar eso, ¿no? Ahora, cuando Em, hablas de último recurso es porque afortunadamente, y la buena noticia de todo esto, es que está el padre interviniendo este proceso aquí y ahora. sí, Cosa, el cosa, padre, que no, digamos, tomó. cosa que no nos redime de responsabilizarnos de nuestros actos y de elevar la vibración, porque si no hacemos eso, pues ni Dios Padre, como dice el dicho, nos va a ayudar. Sin embargo, es Exacto. completamente positivo y completamente, híjole, o sea, es la mejor noticia que podríamos tener en estos tiempos, que esté intercediendo la jerarquía espiritual mayor en este momento, en este Claro, planeta. claro. Hay que entender también un poco por qué no intervino antes. Mucha Sí, gente se queja, ¿no? ¿Cómo es posible que Dios permita esto, ¿no? O que permita lo que está pasando, ¿no? ujú, Em, para poderlo explicar correctamente tengo que referirme a algún ejemplo, ¿no? Entonces yo siempre pongo el ejemplo del niño pequeño que tiene aproximadamente 5 años ujú, y que su padre lo lleva a jugar a un parquecito que es propicio para su edad, con niños de su edad y de su nivel, ¿no? Pero el niño oye que hay otro parque por ahí cercano donde hay un alboroto, muchos niños gritando, corriendo, más mayores que él en apariencia, y le pica la curiosidad, ¿no? Y entonces le dice a su padre, quiero ir ahí, ¿no? Y el padre le explica, no, no puedes ir ahí porque sí son otros niños, pero tienen otra categoría, son de otra tipología y no es conveniente que vayas ahí, ¿no? Pues el ujú, niño no lo entiende y quiere ir ahí y hace un berrinche. claro. Entonces el padre le dice, ok, ok, tú quieres ir a juntarte con estos niños, te voy a dejar, ¿no? Y lo lleva, le pide a otros seres, vamos a llamarlo así, que supervisen al niño y el padre cruza la calle. El niño va, se introduce y empieza a ver a los otros niños y empieza a experimentar, ¿no? Entonces viene uno y lo empuja por detrás. Viene otro niño y se burla de él. Dice, bueno, me voy a subir al tobogán. Se sube al tobogán y ya cuando está arriba del tobogán, viene otro niño y lo empuja por la espalda, ¿no? El tobogán es de esos antiguos hechos de metal, de acero, que tiene Ujú, además que tiene el centro, digamos, la finalización muy elevada con respecto al suelo, ¿entiendes? El niño se corta en la pierna con el filo de metal, cae al suelo, lógicamente desde una altura elevada, pues tiene 5 años, se da un golpe, los niños le hacen un círculo, se empiezan a reír de él, empieza a estallar, llora, abre los ojos, no ve a su padre, se desespera, ¿no? Y entra en llanto y ya cuando finalmente se calma y abre los ojos, ve que su padre está ahí. ujú, ¿Entiendes? Entonces, ¿el padre a dónde fue? Pues fue, cruzó la calle y entró a la farmacia y fue a comprar pues, alcohol, agua oxigenada, vendajes, pues porque él ya sabía lo que iba a pasar. claro. ¿Entiendes? Mm, Entonces, finalmente fue una decisión de la propia humanidad el establecer contacto con estos seres. Si el humano no hubiera querido, en la época Atlante,
y hubiera elevado su vibración, estos seres no son capaces de interactuar con el humano porque son diferentes niveles. Claro. De ahí viene la perfección de la escuela, ¿no? El planeta es una escuela que puede albergar a diferentes seres con diferentes niveles, con diferentes frecuencias, en un mismo espacio sin que se molesten unos a otros. Ujú, Y puede servir como escuela perfecta. claro. Eh, el ser humano quiso hacerlo y de hecho en algunas de las preguntas que se le hacen al padre dicen, bueno, ¿cómo fue posible que lo permitiste, ¿no? Que permitiste esto. Lógicamente desde la perspectiva humana todo es muy trágico, ¿no? Todo parece terrible, ¿no? Sobre todo cuando ves el daño a los niños, ¿no? Y la respuesta es que lo permitió porque somos dioses, somos el mismo. Ujú, Entonces tenemos la respuesta nosotros mismos, lo único que siempre la estamos buscando fuera y nunca hemos sido capaces de ir dentro de nosotros para encontrar la solución, ¿no? ¿Cuál es la claro. solución? Eleva tu frecuencia y no serás accesible a este tipo de seres, ¿no? Sí. ¿Por qué interviene también el padre, no? Por el evento. Es decir, el padre dio un periodo para que el ser humano reaccionó, es decir, el ser humano reaccionó, hubo unas manifestaciones de inconformidad ante la situación Ujú, y llega un momento en que no solo el humano, los humanos preparados, sino que el planeta tiene que cambiar de nivel. Es decir, dentro del proceso del planeta se dan dos eventos, cambio de era, es decir, viene otra nueva humanidad y viene otro nuevo salto en densidad. ujú, Entonces, el creador, digamos, espera hasta ese momento para intervenir, ¿no? Dice, bueno, ya intervengo porque es el momento, ¿no? Los malos lo saben, es decir, los malos saben que viene un cambio de era, claro. digamos vamos a hablar a nivel de superficie y a nivel de gobiernos, ¿no? Los gobiernos saben que viene un cambio de era y que no pueden hacer nada para evitarlos. Ujú, Lo que pasa es que a nivel, digamos, de los negativos en ese espacio alternativo, ellos también saben que viene un cambio de era y ellos están convencidos de poder doblegar al ser humano, porque siempre lo han hecho, sí. y mantenerlo en bajas vibraciones para que no haga el cambio de dimensión. Ujú, ujú, Entonces, si no ujú. hace el cambio de dimensión, ¿qué pasaría con esos humanos? Pues se los llevarían de esclavos. Guau. ¿Entiendes? Sí, Entonces, más por vale eso viene, trabajar, ¿eh? Más vale trabajar en uno mismo. entonces por eso viene esta intervención, ¿no? Esta Claro. intervención que parece ficción, parece una ficción, parece que no hacen nada, pero realmente están haciendo, ¿no? Entonces, estas Sí. almas antiguas, ¿dónde están? Y de ahí vienen las famosas, vamos a llamarlo leyendas, ¿no? Para no entrar en problemas, de estas organizaciones ya humanas que están, digamos, compuestas por estas almas antiguas, por humanos, digamos, y por gente que está más elevada, ¿no? Y que Ujú, intenta asesorar a la gente y le da consejos, ¿no? Oye, mira, deberías de cambiar. O no, 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 pero ¿por qué voy a cambiar, no? Si lo tengo todo, tengo poder, tengo fama, tengo belleza, tengo riqueza, tengo todo lo que puedo desear, ¿por qué voy a cambiar, no? Entonces, estos seres elevados hacen un poco lo que hicieron conmigo, les enseñan una proyección, ¿no? Le dicen brum y les proyectan algo que les toca su interior, en este caso a los naturales, ujú, ¿vale? ujú. En este caso a los seres naturales. Entonces toca su interior y estos reaccionan. Entonces por eso yo les doy el nombre de los arrepentidos, ¿no? Esta casta, digamos que ha estado subyugando a la humanidad, pero cuando reciben ese paquete también de información se arrepienten, dicen, puf, ¿qué hice? Ujú, Y les enseñan su origen, es decir, porque algunos de ellos vinieron a estudiar al ser humano, es decir, imagínate, vinieron a estudiar al ser humano y a intentar aprender del ser humano. Y claro. finalmente cayeron también ellos en una trampa y ayudaron a subyugarlo, ¿no? Entonces, cuando se dan cuenta, se arrepienten, dicen, voy a colaborar, colaboro. ¿Qué tengo que hacer? No, pues mira, tienes que ir y un ejemplo, ¿no? Ve y aprieta ese botón rojo. Entonces, cuando van y ellos quieren apretar el botón rojo con, digamos, con
con buena intención, los intervienen Ujú, y no los dejan apretar ese botón rojo, ujú, ¿entiendes? ujú. Y entonces de ahí vienen esos fracasos y esos a veces aciertos o esas suposiciones o esas previsiones de gente que intenta hacer algo bueno, pero finalmente nunca se ven esos efectos, Claro. porque o fueron intervenidos o en último momento les dicen, oye, no vayas y apretes el botón porque, mira, Ujú, toda tu familia puede ser borrada del mapa. claro. ¿Entiendes? Entonces, es muy complicado entender, pero digamos que hay que quedarnos con lo positivo, ¿no? ¿Qué es Sí, lo claro. positivo? Lo positivo es que hay una intervención, hay unos seres que están trabajando, hay seres que están, digamos, irradiando. Ahí puse una imagen, digamos, de una persona que lo que hace es que irradia energéticamente el conjunto Ujú, y realmente no importa que sean de tipología negativa, digamos que una persona que entra en servicio es capaz de irradiar buena energía a los humanos, que los hacen cambiar a positivo, es ujú. capaz de irradiar energía a los híbridos, que también los hacen cambiar a positivo, y es capaz de irradiar energía a los negativos, que los neutraliza, Claro. ¿entiendes? Sí. Los deja neutrales. Entonces Ujú, no emprenden, digamos, una agresión más a los humanos, ¿no? Y ese es el mensaje con el que nos tenemos que quedar, ¿no? Hay una acción, ujú. realmente hay un trabajo que se está haciendo, Sí, pero el ser humano tiene que ser consciente que el trabajo lo tiene que hacer él mismo, claro. no tiene que esperar. La situación actual, yo sé que hay mucha gente que está aturdida, que está en un estado de qué puedo hacer, ¿no? Porque lógicamente nos está sobrepasando toda la situación, ¿no? Sí, Y la visión a futura, pues nos lo están poniendo pues cada día más complicada, ¿no? Cualquiera que sea capaz de ver lo que nos tienen reservado, lo que han planificado, pues lógicamente se asusta, ¿no? Y no claro. solo se asusta por sí mismo, sino por su descendencia. Sí. Entonces, el mensaje es, cuando la gente pregunta, ¿qué puedo hacer yo, no? Si yo no soy Exacto. nadie, si, Exacto. ¿qué puedo hacer yo, no? Pues tú puedes decir no, te puedes negar, ya solamente como tú, como ser humano, como ser, te puedes decir, yo no acepto esto, no quiero esto. Y luego físicamente puedes apoyar las manifestaciones, puedes apoyar a la gente honesta. Yo sé que mucha gente está muy desilusionada sobre todo con el sector de la medicina, pero hay Mm, médicos honestos, hay científicos honestos, hay incluso periodistas honestos, ¿no? Que ujú. están sacando las cosas una vez que vieron que los engañaron también. O sea, no todos están comprados. Es verdad. eh, Ahora voy a ser muy claro el por qué, digamos, la clase gobernante no hace nada, ¿no? No hay arrepentidos, digamos, no hay muchos arrepentidos. ¿Por qué no hacen nada? Y esto creo que lo va a entender la gente. Ellos no hacen nada precisamente por los rituales satánicos que se efectúan. Entonces ellos dicen, bueno, yo tengo que seguir con las órdenes. ¿Por qué? Porque si a mí me agarran y yo me arrepiento, me meten en un ritual satánico Mm, que no es que dure horas, puede durar años. claro. ¿Tienes? Entonces, ante eso, ellos dicen, a mí que me da igual que me cuelguen, me da igual que me hagan un juicio, me da igual que la multitud me descuartice. Sí, Son horas, es un resultado rápido, claro. porque ellos, como son y han sido testigos de lo que se le ha hecho a las víctimas, digamos, de satanismo, saben que les va a ocurrir si ellos desobedecen las reglas y las normas que reciben desde arriba, ¿no? Entonces, por eso no hay esa actitud, ¿no? Tú dices, no puede ser que los políticos, que los gobernantes, Claro. que la policía, que la gente que trabaja para el gobierno, luego los médicos, las instituciones, las escuelas, los hospitales. Entonces, por eso la gente lo ve muy negro, ¿no? Pero hay que explicar exactamente cuál ha sido el dominio de este grupo negativo, ¿no? ¿Quiénes Claro. son? Identificarlos, por qué han hecho esto y qué está pasando. Pues está pasando que está aterrizando energía que va, que los va arrinconando. Ujú, ujú. Digamos que es una energía que ellos ya no van pudiendo soportar. Y Claro. por eso es el caos
Si nos fijamos, han tenido, digamos, un inicio muy organizado y actualmente ya están empezando a cometer muchos fallos. Claro, Esos fallos muy vienen evidentes. porque ellos, sí, muy evidentes, ¿no? Ujú. Entonces ya cualquiera, digamos, es el absurdo del absurdo lo Sí, que sí. estamos presenciando, ¿no? Y ese absurdo del absurdo vienen porque precisamente para que ellos pudieran llevar a cabo el plan, tuvieron que sacrificar a su propia gente, Ujú, que los utilizaron como locomotora ujú. para convencer al resto de humanos de que siguieran ese camino, ¿no? Claro. Y al sacrificar a su propia gente, pues están viendo que ya han dañado mucho la estructura de control que tenían, ¿no? Aparte de que no soportan el nivel vibratorio al que está cambiando el planeta, Claro, ¿entiendes? claro. Y esto entonces, Luis, nos habla también de que hay un tiempo definido para que las cosas ya está empezando a suceder, pero debe de haber, bueno, no sé si sea difícil decir una fecha, pero por lo menos ya hay un esquema temporal en donde ya no van a tener más control. Hay un marco, sí hay un Ujú. marco. Digamos que lógicamente esta agenda que intentaban ellos poner y esa fecha Sí, que está escrita, es un marco y es una referencia para cuando se espera, digamos, ya el cambio definitivo del planeta. ok. Entonces el planeta va a dar el giro, Ujú, va a cambiar. Y eso se puede ya percibir, digamos, en sensaciones eh, que mucha gente no va a estar de acuerdo, ¿no? Porque estamos, digamos, todavía estamos con el tema físico, entonces no percibimos, no queremos percibir otras cosas que son más sutiles, ¿no? ujú. Pero se da mucho en naturaleza, se da mucho digamos, distorsiones del tiempo, Sí. en fenómenos atmosféricos, en el cielo, en el sol, en los animales, en la Ujú, comunicación con los animales, y ya se empieza a notar. Entonces, ¿dónde va a cambiar primero el planeta? En la naturaleza. claro, Entonces, mi claro. consejo, por ejemplo, para la gente es que hagan lo posible por mantenerse eh, todo el tiempo que se pueda en la naturaleza, Sin duda. porque todo lo que está, digamos, estructurado como granja está controlado y actualmente están emitiendo esas emisiones nocivas para el ser humano. Ujú, Entonces es muy importante que aquellos que quieran hacer una apuesta a favor, pues la gente dice, oye, ¿qué puedo hacer? ¿No? ujú. Vete de las ciudades. Claro, Si tienes posibilidad, ¿no? Si no claro. puedes, pues no puedes. Y si no puedes, cada que tengas un espacio, vete a la naturaleza. Sin duda, ¿Tienes? sin duda. Rodéate de naturaleza, ¿no? Claro. Oye, yo es que a mí no me gusta tal. Bueno, pues si no te gusta, no te gusta, ¿no? Pero adopta una mascota, Sí, ¿entiendes? sí, claro, claro. Es una esencia, Ten, o sea, de amor incondicional y de inocencia pura que te va a ayudar a elevar tu claro. vibración. Entonces, hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Sí. Acude a las manifestaciones. No significa que tengas que ir a agarrar un palo y ponerte a pelear con los policías, ¿no? Ujú, Acude a la manifestación y dentro de la manifestación intente irradiar lo mejor que tengas claro. de ti, ¿no? ¿Para qué? Para que esa manifestación sea positiva Ujú, y no desemboque en temas negativos. sí, ¿Tienes? Apoya los movimientos que estén ayudando a hacerle abrir los ojos a la demás gente sobre lo que está ocurriendo realmente. Esto es así, es decir, si nosotros no despertamos, sí. el sistema, porque no hay, esto es algo importante de entender, no hay otra alternativa. Es decir, el ser humano solamente tiene dos caminos, Sí. o despierta o va para atrás. No hay otro camino, es decir, porque ya estamos en el final, ¿no? Estamos cerca del evento. Y sin embargo, Luis, hay una división muy clara entre quien no quiere despertar, ¿eh? Y quien sí quiere hacerlo. Entonces aquí mi pregunta es, ¿por uno pagamos todos? ¿O quien despierta, despierta? Y quien elige quedarse dormido, pues tendrá su elección. Acorde. Hay un término que se llama el rapto. Ujú, Ese es un término lógicamente bíblico, ¿no? ¿Y el rapto qué es? Es la separación de la población por frecuencias de vibración.
Ujú. Algunos otros divulgadores ya han explicado qué es, ¿no? Sí. Es simplemente tú vas a ir a donde tu vibración te permita ir, ¿no? Ujú. Entonces, la gente que no quiera despertar será llevada a mundos de tercera densidad, Claro. como el que estamos ahora. Seguirán su evolución en esos mundos. Y la gente que quiera seguir evolucionando ya pasará, lógicamente, en el proceso, que es un proceso que no podemos explicar, sino simplemente podemos definir que habrá una separación de realidades y se empezarán a crear espacios que se denominan ciudades de luz, es decir, o comunas de luz, ¿no? Ujú. Entonces, la gente empezará a irse a esos lugares, Sí, porque ya no va a poder soportar vivir en una ciudad, ya no va a poder soportar estar rodeado de determinada gente claro. y empezará a irse a esos lugares. Sobre todo sería como una escapada al campo, ¿no? Ujú, ujú. Se empezarán a ir al campo, Sí. empezarán a tener valores más sencillos, Ujú. tendrán intereses, ya no, porque todo esto se va degradando, es decir, tenemos que pensar que la tercera densidad se va a ir desmoronando De acuerdo. gradualmente. Sí, Y entonces va a haber una separación y llegará un momento que la gente que se separe ya no va a tener contacto con la otra gente porque están en niveles de frecuencia diferentes. claro. Entonces por ahí oirás el rumor que todavía existen esos lugares, pero la Ujú. gente empezará a construir sitios alternativos hasta que llegue un momento que se manifieste la quinta densidad y Sí. la tercera densidad se diluya, Y esto nos toca. incluyendo, Sí. incluyendo el astral, Ok, ok, ¿entiendes? ok. Y esto nos Incluyendo el toca, astral. Luis. Esto es ahorita. Esto no es Esto nos en toca. otra No, vida. O sea, esto lo estamos no, viviendo no, no, ahora no. y ya No, viene. O no. sea, son, ¿qué? 10. O sea, no quiero ponerle un número, ¿no? Pero habíamos platicado del 2030 como una fecha que pudiera Son ser. décadas, Ok. décadas. Ajá. Bueno, con una Y, década y habrá decisiva. gente, sí, y habrá gente mayor incluso que lo va a experimentar. ¿Por qué? Porque esa gente va a dejar de envejecer. Claro, claro. Simplemente porque como ya estamos en cuarta densidad, Exacto. la vibración, Ujú. el tiempo se va diluyendo, porque también el factor tiempo va cambiando, y esa gente, aunque tengan ahora 60, 70, incluso 80 años, lo Ujú. va a experimentar porque vienen a Genial. ello. Claro, Eso es un claro. proceso que se ha ido retrasando, por eso también ha habido mucha confusión, ¿no? Sí. Digamos, el proceso gordo, digamos, digamos, de ascensión, o este nombre que se le dio, empezó realmente en los años 80, Ujú, ¿entiendes? ujú, Y la cúspide, digamos, y donde se cayó, volvió a caer, fue en los años 90, ¿no? ujú. ¿Cuándo se cayó? Torres Gemelas. Claro, ¿Qué pasó con las Torres claro, Gemelas? Utilizaron la tecnología de holograma, claro. los aviones, no había aviones ahí, fueron una demolición controlada, Sí, sí, sí. y ahí fue utilizada la tecnología extraterrestre. Claro. Metieron terror y bajaron la vibración de toda la gente. Bajaron vibración y Claro. nos fuimos otra vez en picada. Algo muy similar, ¿eh? ¿Cuándo A lo que vuelve otra hicieron vez a ahora. elevarse? 2012. Claro. Ahí empieza el pico otra vez para arriba. Exacto. Y ahora están Y intentando cuando bajarla, pero ahora están intentando otra vez bajarla, no pues sé si les lógicamente está saliendo. Ujú. con estos intentos de pues, lo que ya conocemos, con esta guerra que también Sí. ya conocemos, ¿no? Y que esta guerra, por ejemplo, sí puedo dar algún indicio, y es una guerra, digamos, que tuvo que, vamos a llamarlo intervención, ¿no? Los Ujú. medios no lo venden como una guerra, pero Sí. esta intervención que tuvo que hacer Rusia en Ucrania se tuvo que hacer porque si no, actualmente estaríamos en la Tercera Guerra Mundial. Es decir, Claro. esto en Ucrania, la documentación está ahí, ¿no? No estamos hablando. De hecho, hay escritos que lo explican, ¿no? A nivel sutil, pero a nivel físico, digamos, a nivel de tercera densidad y de realidad tangible, los documentos están depositados en la ONU. Lo que pasa es que la prensa no nos cuenta lo que hay, ¿no? Claro. Había unos laboratorios, y esos laboratorios estaban financiados por los occidentales, Sí. y lógicamente esos occidentales estaban planificando un ataque biológico y nuclear contra Rusia desde Ucrania. Hmm. Lógicamente, si esto hubiera ocurrido, Rusia hubiera respondido con todo. Claro, ¿Entiendes? claro. Y, eh, y Occidente no tiene con qué parar a Rusia. No tienen Claro. con qué. O sea, Ujú. no hay forma. Claro. Por dos razones. Porque Rusia se dedicó a desarrollar una tecnología
que no tiene Occidente, y porque cuando Rusia, digamos, los arrepentidos, digamos, de Rusia, siguen los consejos de los buenos, Sí. automáticamente les generan una protección. Ujú, Entonces, por ejemplo, Rusia actualmente está protegido ujú. porque está emprendiendo una acción que, aunque no parece muy clara, es positiva para el ser humano. Digamos que evitó un mal mayor, ¿no? Claro. Y está intentando realizar, lógicamente una guerra es una guerra, una operación es una operación, está intentando realizar esto de la forma menos dañina para la población, tanto rusa como ucraniana, ¿no? Sí, sí. Esto es bastante complicado de entender, digamos, por el resto, porque ya estamos hablando de geopolítica, Ujú, ujú. pero la realidad es que esto se va a desvelar, es decir, los documentos están depositados en la ONU. ¿Por qué la ONU no nos dice nada? Pues porque es otro de tantos organismos que ha sido intervenido Sí, y que realmente los dirigentes pues son lo que son, ¿no? claro, igual que la Así OTAN, por es, supuesto. igual que la OTAN, igual que la Cruz Roja, igual que... FDA, claro, claro. Han intervenido todo, hasta el ecologismo, Mm, ¿tienes? Todo sí, está sí. intervenido, todo está manipulado, todo está... eh, no sé si tienes alguna pregunta, porque yo creo que ya Sí, ha sido me muy fui vasta. del círculo. No, 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 pero está increíble, Luis. Ha sido una información muy vasta que de verdad arroja miles o cientos de preguntas. Al menos yo me imagino que la gente que nos esté viendo también tendrá ahí como sus inquietudes. Yo voy a tratar como de resumir y tratar de preguntarte muy acotadamente lo que yo espero que conteste las dudas de algunas de las pocas dudas que puede tener la gente. Independientemente de la tipología que tengamos a nivel híbrido, a nivel alma, a nivel planetaria, a nivel lo que sea, si sentimos esta voluntad y esta añoranza de un cambio positivo, estamos en la vibración correcta y hay que trabajar en ella para poder trascender esto que viene. Y no importa cuál sea tu tipología, ¿estoy en lo correcto? Sí y no. Es decir, Ujú, el que generalmente está buscando información y está buscando avanzar, eh, lleva unas energías inherentes al aspecto divino. Es ujú, decir, aunque esté hibridado, ¿ok? Está buscando avanzar. claro. Entonces está buscando y está, digamos, sintonizando con ciertas frecuencias. ¿Ok? Es verdad que hay no humanos Ujú, que también buscan el conocimiento, pero ya como una parte del propio, de la propia acumulación de conocimiento. Sobre todo se da en caso de los Oriones. Y que para ellos, pues esta información no es muy favorable, ¿no? claro. ¿Por qué? Pero también vamos a decirles qué es lo positivo para ellos, ¿no? Ujú, Ellos van a ser liberados, ¿tienes? Porque muchos de los Oriones, muchos de los alfas, e incluso las creaciones artificiales, es energía que ujú, se utilizó y que no es libre. Digamos que en este planeta, el único que tiene capacidad de decisión para decir si avanza para lo positivo o avanza o se retrae hacia lo negativo es el humano. ok. El resto está condicionado por estas tres vías que hemos hablado, ¿no? Está muy condicionado. Entonces ellos van a ser liberados y van a volver a sus casas, Ujú, donde van a poder seguir evolucionando, ya sea a través de sus sistemas propios, como ujú, los Oriones o los alfas, o ya sea por otras construcciones energéticas que se van a generar cuando ellos sean procesados, ¿no? Entonces va a ok. haber una liberación, es positivo para ellos. Entonces, si ellos mentalmente tienen que procesar esta información, Sí, también hay una parte positiva para ellos, ¿no? Aunque ellos pierdan el control, el poder y la sensación, sobre todo la ilusión de dos cosas, la ilusión de que eran humanos y la ilusión de que este planeta les pertenecía. claro. ¿Tienes? Que es muy dura, ¿eh? Es muy dura No, claro. porque ellos se consideran humanos, se Sí, creen sí, humanos. sí, claro. Creo que este velo nos afecta a todos, porque realmente mi siguiente pregunta era cómo podemos conocer nuestra tipología y si eso es bueno o si Hay que ir mejor. para adentro, hay que ir Ujú, para adentro y, y cualquier, digamos,
Mira, cualquier tipo de ser, Ujú, independientemente a su posición, vibración o situación, está supervisado. Todos los seres tienen derecho a existir, ¿entiendes? Lo que no tienen derecho es a intervenir en la evolución de sus similares o de otras tipologías. En este caso, como los negativos intervinieron ujú, con los humanos, ¿no? ujú, Entonces, no tienen ese derecho, han roto leyes universales. ujú, Y por eso, como han roto y han traspasado una frontera, también esto no lo he hablado, pero digamos que la intervención máxima se da cuando ellos rompen, digamos, ya la última línea, porque ellos es una inteligencia increíble, ¿eh? claro, Es decir, hay que ponerlos en su lugar, ¿no? sí. Para poder contrarrestar y para que cuando el ser humano decide entrar en contacto con estos seres, el padre lo deja, digamos, deja al niño, porque es Dios, es un Ujú, Dios humano. ujú, Entonces él puede con lo que venga, ¿no? Pero también para poder contrarrestar y hacerle entender que no son de su tipo, ¿quién tiene, quién tiene que ejercer ese papel, ¿no? Pues los mejores. Es decir, nuestro adversario es el adversario más fuerte, inteligente, potente, y es lo mejor de lo mejor que hay del lado negativo, ya. porque está en esa posición. Sí, sí, sí. Pero realmente ellos han hecho su papel con dignidad, su papel con honor, y realmente han sido dignos oponentes, ¿no? Ujú, Tienen todas las de perder porque finalmente siempre vence la luz. claro, ¿Entiendes? La oscuridad no puede vencer, siempre vence la luz, ¿no? sí, Pero para que venza la luz hay que ejercerla, hay que estar ahí y hay que tomar la decisión de ir hacia adelante, ¿no? Entonces claro. la gente que quiere saber, volvemos a lo mismo, ¿no? La información actualmente está dentro de ti, entonces tienes que ir para adentro. Ujú. La ¿Cómo gente puedes ir para preguntará adentro? exactamente. Hay que meditar. Ujú, ¿Cómo puedes meditar? La meditación es lo más simple que hay. Hay muchas escuelas, pero aquí tengo que ir en contra de todas las técnicas que se han enseñado. ujú, Y la meditación simplemente es ir para adentro. Es entrar en un estado de relajación, una concentración en tus chakras superiores y dejar, digamos, que la parte divina se manifieste. Es un ok, resumen lógicamente muy sencillo, ¿no? Y olvidarte del resto, de todo lo que creas que sabes, que has aprendido o que no sabes. ujú, Olvídate de todo. ujú, ¿Por qué? Porque estamos siendo asistidos. Es decir, cuando tú pides ayuda, hay un ejército, no dos o tres guías, ¿eh, Piero? ujú, Hay ujú, un ejército que está esperando que le pidas ayuda. ¿Por qué? Porque te digo que estamos rodeados de civilizaciones positivas, sí, rodeados de ángeles, ujú, rodeados de arcángeles, rodeados de seres de luz, rodeados de seres de mundos paralelos sí, que están aquí solamente esperando a que el humano diga, oye, ayúdame, sí, un ejército. claro, Y van a venir los mejores. claro, claro, claro. ¿Quiénes son esos mejores? Bueno, actualmente ya tenemos en el planeta encarnados, Ujú, ¿entiendes? A lo que son la mayoría de los maestros conocidos y otros que no son conocidos, sí, los maestros ascendidos, y liderando esto tenemos a lo que es lo que conocemos como Jesús ujú, y como María Magdalena. ok, Y con esto, pues bueno, yo creo que claro, claro. podemos cerrar. Asistidos estamos, afortunadamente, así que lo demás cae en Exactamente. nuestras manos. O sea, en realidad tenemos un pequeño porcentaje que se dice fácil. Cuesta, claro que cuesta, un esfuerzo, pero es un esfuerzo que vale la pena. Es un porcentaje mínimo el que tenemos nosotros que empujar porque ya la asistencia está dada. Y creo que nos va a tocar, o sea, nos está tocando y no sé, o sea, vienen cosas que en realidad, a pesar de todo lo negativo que envuelve las circunstancias que estamos presenciando, hay mucha positividad detrás de ello cuando lo trascendamos, ¿no? O en el proceso incluso. Exacto. Híjole, Luis, pues increíble. Ha sido una plática que de verdad
nos ha nutrido muchísimo. Estoy hablando por mí porque sé que también hablo por muchas de las personas que nos han escuchado y no me queda más que agradecerte de verdad de todo corazón que te hayas. Yo sé que tú con esto no ganas nada, o sea que incluso no, o sea, haber hecho esto para ti no representa pues, mayor interés, lo hiciste porque quizá contribuimos en este espacio a que muchos que no conocieran el trasfondo de mucho de lo que dijiste lo comiencen a comprender o entender más o se quieran a entrar. Y de hecho aquí quiero decir, si tú me lo permites, voy a dar el link que tienes en YouTube con todas estas explicaciones esquematizadas, que son 20 videos. Cada uno demuestra esquemáticamente de todo lo que hablamos, ¿no? A nivel gráfico, tú lo explicas gráficamente. Sí, Si me permites, si lo es puedo compartir tu, en la descripción del por video. supuesto, si es tu interés, digamos que si contribuye, pues lógicamente ahí está la información y lógicamente también hay mucha información escrita, ¿no? Sí, Que por se puede supuesto. leer. Claro. Y esta información, no hemos hablado de ello, pero bueno, está transmitida, Sí, y explica, es una variedad, digamos, el que quiera profundizar sí, sobre tipologías, sobre situación actual, sobre qué está sucediendo, qué raza es qué, exacto. con qué nos ayudan, cómo nos ayudan. Hay mucha información, ¿no? Y esa información está ahí, Sí. ha sido traducida al español. De Ujú. hecho, está, digamos que se dio permiso para que se diera esta entrevista. eh, y, eh, y es muy importante esto que te voy a decir porque el hecho de que, por ejemplo, la información originalmente se recibe en ruso, ¿no? Sí, Y se ha traducido al inglés, pero en un 40% nada más. Lo que significa que el mundo angloparlante no ha ido despertando también, porque ahí es donde está el foco máximo de dominio, ¿no? claro. Y, eh, y ellos interpretan que hay mucho potencial en el mundo hispano, ¿no? Nos Sin habla duda. antes de español y por eso se hizo un esfuerzo para traducir prácticamente el 99% de la información, ¿eh? Que se ha recibido, que es bastante, ¿no? Y la información está ahí y a Ujú. disposición de aquel que esté interesado, ¿no? Nosotros no ganamos nada, esto es gratis, esto Por es supuesto. información que está disponible y aquellos que les ayude, pues nos alegraremos y aquel que lo rechace, pues lo respetaremos, ¿no? Está bien. Cada uno es libre de decidir su camino. Pero Y darte las sí. gracias, Piero, por Mm, esta oportunidad. ¿Eh? no, Muchas Luis, al gracias. contrario, por favor, de las gracias te las doy a ti, te lo da toda la gente que ha logrado pues iluminar, ¿no? Su concepción de las cosas y profundizarlas. Entre más sabes, más dudas te quedan, pero eso es bueno porque las sigues nutriendo y sigue habiendo un testimonio que te puede aclarar como el tuyo. Y muchos me preguntan, oye, pues, ¿qué leo? ¿Qué me recomiendas leer? Etcétera, etcétera. Bueno, yo voy a poner también ese link del cual tú me estás comentando, que se ha traducido, que ha sido una labor titánica, de verdad, que has hecho traduciéndola del ruso al español y que yo ya empecé a leerlo. Yo voy avanzando en esa lectura y me ha parecido increíble. Entonces lo voy a proporcionar aquí en la descripción del video junto con el link de YouTube donde tú explicas gráficamente todo. Esta otra lectura que me has compartido que habla de todas las tipologías y de mucho más, ¿no? Que creo que quien está interesado en entender y en expandir la conciencia, en ir hacia adelante, debería de leer y se lo van a echar como si fuera, o sea, digo, es mucha información, pero es un placer leer eso porque es nutrición pura para el alma y la conciencia. Es una información que está estructurada y que, bueno, que está ahí, ¿no? Y no podemos decir nada más porque es primordial que la gente evalúe por sí misma Claro, y que la sienta, ¿no? Que sienta la información para que pueda determinar, pues, la valía para su propio estado, ¿no? sin Y duda. habrá otra gente pues, que no le interese ni siquiera llegue a esto, pues porque no es su camino, ¿no? Claro, Y hay que respetarlo, ¿no? Entonces, aquí el mensaje también primordial es de que todos tienen derecho a existir, ¿no? de acuerdo. Hay que aceptar esta situación sin digamos, sin rencores, porque realmente salimos, digamos que salimos fortalecidos de esto. Claro, Y el ser humano está ahora mismo considerado como la cúspide en este momento por la situación
tan problemática que otras razas es que no lo han tenido, no lo Claro, entienden, claro. ni el proceso que se va a vivir. Entonces, por eso están aquí. ¿Y están aquí para qué? Para aprender y aprender de nosotros, o sea, aprender de ti, tú que físicamente estás encarnado en este momento, eres un ejemplo para razas que están en quinta y en sexta. Claro, claro. O sea, la gente tiene que captar esa concepción. Lógicamente hay muchas cosas que no hemos explicado y que se escapan, ¿no? Pero bueno, ahí están los textos. Claro. Y nuevamente un saludo a tu audiencia y muchas gracias, Piero, por la oportunidad. Muchísimas gracias a ti, Luis. Te mando un abrazo afectuoso y por aquí lo que necesites es tu espacio. Sé que no lo necesitas, pero si llegas a necesitar algún espacio como el mío, es tuyo también y estaremos en contacto si así debe de ser. Te agradezco muchísimo y la información se pasará en la descripción de este video para quien esté interesado e interesada. Muchas gracias. Abrazos. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Luis.